Con el objetivo de garantizar los derechos de todas las niñas en el mundo, se estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Este día busca fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y sobre todo hacer públicos los problemas que ellas sufren desde niñas: discriminación, violencia sexual y física, falta de oportunidades laborales y educativas. Hoy vamos a hablar de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer sus derechos y los problemas que confrontan en todo el mundo, como la discriminación y la violencia, además de promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. Organismos internacionales llaman a equipar a las niñas con competencias transferibles y útiles durante toda la vida, como la capacidad de razonamiento crítico, la creatividad y el alfabetismo digital, y con ello lograr mayor participación de las niñas en áreas como la ciencia y la tecnología. Aunque actualmente la generación de niñas se está preparando para entrar en un mundo laboral constantemente cambiante, marcado por la innovación y la automatización, aún hay un gran número de mujeres jóvenes que no reciben la capacitación necesaria y oportuna. Muy buenos días, soy Mariana H. Le doy la bienvenida a Punto y Coma. Mi compañera, comadre, amiga, Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás, mi Fabi? Muy bien, Mariana, extrañándote muchísimo. Hace mucho que no nos tocaba el programa juntas, entonces, bueno, hoy es un viernes feliz. Y lo vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Y también nos acompaña Tania Ramírez, ella es la directora general adjunta de Vinculación y Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Uy, qué chambota tienes, Tania. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Mucho trabajo que hacer, mucho camino por andar, muchos tropiezos también. Pero bueno, pues este programa, un poco la idea es hablar de estos temas, poner en contexto todo lo que está pasando en temas tan importantes como este. Qué lástima que tenga que existir un Día Internacional de la Niña, ¿no? De alguna manera. De alguna manera sí, pero si lo pensamos como un día que nos ayuda a poder darle vista y foco a una expresión particular de la belleza del ser humano, hablando de los viernes bellos, vale la pena, ¿no? Vale la pena pensar que no todas las niñas y los niños son iguales, vale la pena darle su día y su foco a las niñas, porque además todas las personas vivimos tenemos distintas formas de vivir la vida, y también el entorno nos afecta de distintas maneras. Y la manera en la que las niñas en México viven sus derechos tienen una forma particular, y también viven obstáculos y viven discriminación de una manera particular. Entonces, bueno, si nos ayuda para dar los pasos adelante, bienvenido el día, ¿no? ¿Sabes qué? Yo todavía de niña corría con los niños. Yo siempre he sido de la pandilla de niños. Y yo era parte de las que decía, ¡el último, vieja! ¿Sabes? O sea, así crecimos, de alguna manera. Y nosotros, imagínate, nuestros papás y nuestros abuelos, si fueron los que acuñaron estas expresiones como las mujeres son como las escopetas, en la esquina y cargadas. Exacto, ¿sabes? Entonces, sí. ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto camino nos falta? Pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo, Fabi. Tania, y un poco decir, ¿cuáles son los derechos de las niñas y los niños? Porque cuando tú le haces esa pregunta, justamente por lo que cuenta Mariana, de todavía estamos en esta transición generacional, todavía muchos de nosotros, estos adultos contemporáneos, como les dimos, los Forever Young, tenemos todavía esa educación con estos estereotipos, ¿no? Que el último vieja, justo si estás hambrienta o eso, eres mujer, te pones como leona, o sea, siempre lo negativo se asocia a lo femenino, ¿no? Y entonces estamos batallando, primero nosotros, porque venimos de esa generación, luego reeducando a los que nos siguen. Entonces estamos en esta transición. Entonces, si tú le preguntas a las personas cuáles son los derechos de los niños y las niñas, te dicen, no tienen derechos. No, son mis hijos y yo mando, no tienen conciencia y son adolescentes porque adolecen entonces empiezan a confundir cuáles son los derechos y sí tienen derechos. Por supuesto. Practícaselos. Las niñas y los niños tienen todos los derechos que nosotras tenemos,
más algunos otros. Al contrario, no es que no tengan derechos. Al ser personas, simplemente por el hecho de ser personas, tienen todos los derechos consagrados en todos los instrumentos internacionales y tienen algunos otros, por ejemplo, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad, al juego y al tiempo libre, a disfrutar del cariño, a no sufrir de violencia, ¿no? Que ahí es un dato importante. En México estamos con una deuda fuerte hacia las y los niños en términos de violencia. Justamente seguimos pensando que disciplinar a los niños todavía justifica golpearles. El CONAPRED hizo una encuesta sobre discriminación recientemente y un resultado tremendo es que 1 de cada 4 adultos todavía justifica mucho o poco golpear a las y los niños para disciplinarles. ¿Qué es eso? O sea, yo de verdad no lo puedo creer. Yo no tengo hijos. A mí sí me dan mis buenos. Y, por ejemplo, mi mamá, que además es terapeuta, dice, psicología aplicada. Hace este gesto así de, órale, un par de nalgadas bien puestas, y así nos educó a nosotras, ¿no? Por supuesto. Claramente no estamos tan bien. Véanos, ¿verdad? Yo también fui de la chancla vengadora y véanos ahora cómo terminamos, así que no lo haga. Exacto, no lo haga. Es como decir, ¿qué te hace a ti como adulto con un físico extremadamente mayor al de un niño de 2, 3 años usar la violencia física para disciplinar a un niño? O sea, habla muy mal de tu maternidad. Habla mal, sí. La verdad es que la discriminación también funciona y los actos, digamos, como de violencia injustificada, por supuesto, en donde alguien se vive como con una prevalencia, tienen que ver con hacer uso de un privilegio, ¿no? Entonces, quizá lo que tendríamos que preguntarnos las mamás y los papás es, ¿estoy haciendo uso desmedido de este privilegio que me da ser autoridad, ser más grande, ser más fuerte? Y creo que sobre todo nos implica ser mucho más creativas y creativos para pensar en nuevas formas de disciplinar y de educar sin que tenga que haber golpes de por medio. Por supuesto que se puede, el asunto es que no nos han enseñado a hacerlo, pero tenemos un poco que desaprender lo aprendido y aprender de otras experiencias y de otras posibilidades y ser creativos para poder garantizar que todas las niñas y los niños pues puedan realizar su proyecto de vida como nosotras quisiéramos, ¿no? Ellos también tienen gustos, inquietudes, fobias, filias, están en todo su derecho y más nos vale respetar sus derechos para que ese proyecto de vida pueda encauzarse y conducirse con el más alto grado de protección, ¿no? Hay un estándar que se conoce como el interés superior de la niñez, que es que ante toda medida y ante toda política, lo primero que se debe de observar es cuál es el interés supremo de la niñez. Si eso se cuida, como sociedad vamos bien. Si nos fijamos, si garantizamos derechos de niñas y niños plenamente, como lo decía ahora, quiere decir que como sociedad vamos bien y lo que les es bueno a ellas es bueno para el resto de la sociedad. ¿Me podrías explicar el interés supremo? El interés superior de la niñez quiere decir que ante cualquier decisión tienes que procurar que las y los niños estén protegidos y respaldados en primera instancia. Por ejemplo, en un país en el que de pronto hay una guerra o hay medidas en donde los alimentos o el agua o ciertas garantías se restringen, exacto, las y los niños tienen que ser los primeros en la fila con los cuidados, ¿no? Esa es una expresión extrema, pero también se puede dar en situaciones pues, de vida mucho más democrática, por ejemplo aquí, ¿no? Interés superior de la niñez quiere decir que nuestro país debe dedicarle el máximo de sus recursos y todas sus capacidades a que las y los niños vayan a la escuela. Por ejemplo, les cuento otro dato de la ENADIS. El 97% de las y los niños entre 6 y 14 años van a la escuela. Pero esta cifra se reduce al 79% cuando hablamos de niñas y niños con alguna discapacidad, ¿no? Discapacidad no tendría que querer decir no poder ejercer algún derecho. Entonces, el interés superior de la niñez también puede representarse como que el país destine todas las medidas, los recursos y los esfuerzos disponibles para que ese número sea exactamente igual al de las y los niños regulares. Por ejemplo, justo ahorita que tocas ese tema, la semana pasada la Suprema Corte amparó a cierto número de personas que habían, y ya fue la Corte, ¿no?, solicitado educación de inclusión en escuelas regulares públicas para los niños con autismo. Sí. Ganaron, la Corte ordenó que las escuelas públicas tenían que tener un espacio, recibirlos, pero no acaba ahí. Tú acabas de decir eso. ¿Qué falta? Que haya como una política de gobierno para que en la educación se preparen a los maestros, se les dé clases, que sepan cómo hablarles, cómo tratarlos y no nada más aventarlos también, ¿no? Porque ya fue un primer paso, educación inclusiva. Sin duda, sin duda.
No sabemos cómo hacerlo. Quizá un primer paso sería aceptar que no hemos sabido cómo hacerlo y desde esta humildad aprender y escuchar de mejores experiencias y de buenas lecciones cómo hacerlo. La educación inclusiva es quizá una de las deudas estructurales más grandes en nuestro país, ¿no? Si pensamos que la discriminación no es un asunto de minorías, sino que nos es estructural y está inmerso en toda la sociedad, muy probablemente podríamos ubicar como uno de sus orígenes la educación que deja de lado a niñas indígenas, que deja de lado a niños y niños con discapacidad, etcétera. Es un gran momento, que acaba de suceder con la resolución de la Corte, nos pone enfrente un espejo en el que no nos habíamos querido o no nos habíamos sabido ver, y sin duda van a seguir muchos pasos que tienen que ver con formación de materiales, formación de docentes, etcétera. La educación inclusiva también hay que recordarlo, no es únicamente para niños con discapacidad, sino para toda la diversidad cultural en nuestro país, ¿no? Específicamente del derecho de los pueblos indígenas a educarse. Y si empezamos a pensar la educación como algo en donde niñas y niños indígenas deben de tener todos los materiales, contenidos adecuados a su cultura y a su lengua, pues quizá nos vayamos perfilando como ese país que merecemos y podemos ser, ¿no? Claro. Tania, hacemos una pausa, regresamos aquí a Punto y Coma. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Punto y Coma y estamos hablando con motivo del Día Internacional de la Niña, pero también con todos los elementos, experiencias de discriminación que viven los niños y las niñas en nuestro país. Pues Tania nos acompaña y quiero que nos vayas explicando estas formas de discriminación. Por ejemplo, leí justo la información que sacaron a raíz de esta ficha técnica que enviaron a los medios de comunicación para este día y decían que los niños y niñas sí siguen experimentando alguna forma de discriminación. Tiene que ver desde casa, en la escuela, los adolescentes en el transporte, además de casa y escuela, transporte público y redes sociales. Que la apariencia física sigue siendo una de las principales causas de la discriminación. Además de lo que tú ya dijiste, la educación, pero la apariencia física, la discapacidad y el tema indígena, ¿no? Y creo que todavía son estas deudas. ¿Cómo sacaron este estudio? Platícanos un poco. Sí, pues la ENADIS es una encuesta nacional sobre discriminación que tiene como objetivo ser una fuente fiable de información para todas ustedes comunicadoras y también para la sociedad respecto de cómo se expresa y cómo se vive la discriminación en nuestro país, ¿no? Es una radiografía muy precisa de dónde nos están doliendo los temas más importantes de México, ¿no? O sea, la discriminación, si lo entendemos como un asunto que tiene que ver con tener el acceso a todos los derechos, pues no es un asunto chiquito, marginal, es un asunto que permite la vida democrática, pública, etcétera, ¿no? Y uno de los principios con los cuales está inspirado y organizada esta encuesta es que las personas somos mucho más que una sola cosa, ¿no? Las niñas y los niños no son solo niñas y niños, pueden ser niñas y niños indígenas en un entorno rural o urbano, pueden tener o no una discapacidad. La diversidad sexual también se empieza a expresar y vivir desde esas etapas, las familias diversas, es decir, todas las personas somos muchas más cosas. Entonces, poder observar cuáles son esas expresiones de la discriminación en función de cómo las y los niños son distintas, tienen distintas formas de expresarse y de vivir, nos ayuda mucho para entender cuál es el tipo de protección y las medidas que se les tienen que dar, ¿no? Es tremendo este dato y es muy cierto. Todavía una de las principales causales de discriminación es la apariencia física. Claro. 4 de cada 10 niñas y niños reportaron haber vivido en el último año violencia que tiene que ver con algún acto de discriminación, ¿no? Es decir, la violencia y la discriminación se están tocando en nuestras niñas y niños, y 1/3 reporta haber tenido golpes, amenazas, empujones, ¿no? Estamos teniendo una infancia tocada por la violencia, pues qué tipo de presente y de futuro nos depara, ¿no? Hay algo gravísimo y tú sabrás elaborarlo mucho mejor que yo, pero te discriminan por apariencia física. Sí, por sobrepeso, por color de piel, pero también hay una cosa que sucede, digamos, a final de la primaria, principios de secundaria, que es que si al niño le gustas, también te va a joder. Cuando empiezan a despertar estas pulsiones sexuales, también, o sea, es muy común que la niña que te gusta la vas a bulear.
o la van a bulear los niños, o van a estar viendo si tiene chichis, si no tiene chichis, o sea, un montón de cosas. En la escuela en la que yo iba, en la primaria, teníamos clases de natación. Entonces, imagínate lo que es primera de secundaria, y aparte me acuerdo que estaban los niños de prepa todos arriba, y tú así en traje de baño, y era horrible, estaban los... Y además, lo peor es que traes un traje de baño espantoso, traes tu gorra y tus gogles, entonces es como una combinación de factores muy, muy fuertes. Entonces, ahí sí, si le gustas, también te va a molestar, porque no te va a decir, oye, estás bonita, o quieres salir conmigo en el recreo. Muchas veces te molestan. Sí. Eso es gravísimo. Yo creo que estamos aprendiendo también, y es una tarea pendiente en la que ya hay algunas luces, estamos aprendiendo nuevas formas de masculinidad, ¿no? La capacidad de expresar tu cariño y tu afecto no es algo explorado y no es algo en donde hayamos criado a las generaciones más jóvenes. Entonces, de pronto puede haber explicaciones como esta, ¿no? Sí. O sea, no sabemos cómo acercarnos, pensamos que la forma de ser socialmente más aceptados es la de la burla porque es gracioso, etcétera, porque no hemos explorado formas distintas de acercarnos y ser cariñosos y ser empáticos o asertivos o hasta... Se puede hacer hasta con un chiste, ¿no? ¡Claro! Con unas maneras un poco más amigables, pero como el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, pues los chicos también están un poco abrevando de esos conocimientos. Pero bueno, ya hay nuevas formas de... Yo creo que ya empieza a haber algunas luces sobre cómo hacer esto. En el CONAPRED tenemos una serie de libros que después se hizo serie de televisión con Canal 11 que se llama Quipatla. Si los invito a conocerla. Es una serie de historias de niñas y niños explorando sus formas de relacionarse entre ellos, por ejemplo. Está muy bien. ¿No? ¿Cómo le hago para relacionarme con un niño al que le gusta el ballet y que a lo mejor tiene algunas características afeminadas? ¿Cómo le hago para relacionarme con una niña que tiene VIH? ¿Cómo le hago para relacionarme con una niña sorda en el momento en el que no tiene sus... Es decir, esas distintas formas de ser persona también se expresan en la infancia. Y entonces con estos cuentos, que son además unos cuentos ilustrados muy, muy lindos y que Canal 11 los hizo muy bien en serie de televisión, podemos ir aprendiendo cómo relacionarnos de manera no discriminatoria desde la infancia. Y además es la historia de un pueblo chiquitito en donde se dan determinadas problemáticas y las y los niños aportan las soluciones. Al final las problemáticas tienen una solución y son ellas y ellos quienes lo pueden hacer, porque también está en las y los niños la capacidad, pues, si no de votar, sí de ser consultados, sí de opinar, sí de participar en la vida política y pública de su entorno. Claro. Oye, y fíjate que de lo que decía Mariana, en esta encuesta de Enadis, la de 2017, justo la apariencia física y particularmente el peso y la estatura, Mariana, era 41% de los casos después de la forma de vestir. Y aquí 36% consideraba que la segunda razón por la que discriminaba era primero peso, estatura y luego forma de vestir. Y esto tiene que ver con reeducarnos, ¿no, Tania? Porque los niños suelen ser solitos, así, chiquitos, empáticos con sus demás compañeros y se ayudan y todo. Pero a veces somos los adultos los que tenemos tantos prejuicios, todavía ese lastre, ese grillete de ser racistas, discriminatorios. De hecho, México es uno de los países, desgraciadamente, con mayor niveles de discriminación entre nosotros mismos. Claro. Entonces, estos adultos, ¿cómo trabajar con ellos? Me encanta. De hecho, sí, métanse a la página de CONAPRED. Ahora estuve buscando información de ustedes y tienen muchos videos. A ver si Charlie ahorita nos ayuda a encontrar uno para pasarlos mientras platicamos. Tienen muchos videos muy padres. Y a los padres, ¿cómo educamos? O no padres, a los tíos, a la sociedad en general. Sí. A los padres y a los maestros, maestras, también hay que reeducarnos, ¿no? No se trata de pensar que hay que empezar de cero y con los que ya estamos grandecitos, ni modo. Al contrario, tenemos que reeducarnos todo el tiempo. Hasta es una cosa bonita. CONAPRED tiene muchos cursos en línea, por ejemplo, ¿no? Para aprender y desaprender cuestiones como racismo, sexismo, distintas formas de discriminación. Son gratuitos, abiertos al público, la gente se puede y se debe meter. El deber de CONAPRED es un poco ir desmontando estos estigmas, estos prejuicios para que podamos vivirnos como la sociedad que somos, ¿no? Sin pensar que el tono de piel o el color del cabello determinan ni nuestro origen ni nuestro destino, ¿no? Seguimos muy impuestos en esa idea y es una idea que tiene que cambiar cuanto antes. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos más porque hay muchísimos más datos y regresar al tema de este Día Internacional de la Niña. ¿Cuáles son estos factores que las amenazan para tener un desarrollo pleno? Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí en Punto y Coma, no se vayan.
Seguimos hablando de la discriminación hacia las niñas, del Día Internacional de la Niña, y tenemos cifras escalofriantes, ¿no, Fabi? Sí, sí, sí. Tú nos estabas dando incluso que en las regiones en vías de desarrollo dentro de nuestros países o las de usos y costumbres, pues todavía tenemos cifras impresionantes. ¿Tú las tienes? Sí, Tania? sí. Fíjense que ONU Mujeres hizo una proyección hacia 2018 que dice que 12 millones de niñas contraerán matrimonio durante este año y 21 millones de ellas, de las que tienen entre 15 y 19 años, contraerán matrimonio y quedarán embarazadas en estas regiones, digamos, en vías de desarrollo en nuestro país, ¿no? Pues sí, eso nos habla todavía de cómo las niñas en particular tienen obstáculos diferenciados para poder realizar su proyecto de vida, ¿no? Muchas veces no eligen las personas con las que se casan. Se está observando que no es un asunto entre pares, ¿no? De dos niños o dos jóvenes que se quieren casar, sino varones adultos mayores casándose con niñas, a veces con un asunto de dar dote que puede incluso interpretarse como compra de niñas, porque se tiene asociado que son las mujeres las que se van a hacer cargo de la casa, las que van a limpiar, cocinar, etcétera. Entonces se adquiere este tipo de servicio, de provisión de bienes en los hogares a partir de la idea de que el matrimonio es el contrato regulado para que esta relación se establezca. Oye, existe en México, y me imagino que en otras partes del mundo también, este fenómeno de apostar a la esposa o apostar a la hija. Sí, sí, sí. Y eso, perdón, no veo, no debe de haber, pero no veo ningún caso de mujeres apostando al marido. No. ¿Sabes? No, porque o sea, en todo caso la neta. los regalamos. Porque si los rifamos nadie compra los boletos, ¿no? Pero no, regresando a ese tema tan serio, sí, en esas regiones pues se han publicado muchas informaciones, ONU, ustedes hacen muchas investigaciones, donde incluso se cambia de verdad en las regiones de Oaxaca y de Chiapas un burro por una de estas niñas, porque No manches, está sí. comprometida ya en el matrimonio y no son chicas mayores de edad, ¿no? Que incluso pueden tomar la decisión de no irse del pueblo. Son menores de edad, son niñas de 12, 15 años y ya están siendo intercambiadas. Ahora, el problema ahí tiene que ver con este tema de usos y costumbres, donde la legislación no ha podido avanzar. Pero más allá de la legislación, la misma sociedad no hemos podido incidir en esas poblaciones para cambiar el pensamiento, porque también ya con la ciudadanía las mujeres no pueden votar, no les dan permiso los hombres, ¿no? Entonces, el embarazo adolescente es otra problemática. Son niñas, hay otro informe de la ONU, niñas teniendo niñas cuidando niños o bebés, Sí. ¿no? Sí. Hay mucha mortalidad también por eso. Sí. Y eso reprime. Sí, reprime la capacidad de realizar un proyecto de vida como el que una se imagina, ¿no? Sin duda en estas regiones hay un foco de atención muy importante al que hay que mirar, pero quizá también valdría la pena ver el asunto de una manera más estructural. Es decir, si estas... No se trata de familias que por ser malas o ignorantes regalen claro. a la niña. Hay condiciones de desventaja y brechas de desigualdad muy fuertes en estos estados y en estas zonas. Entonces, de pronto son familias que no tienen otras posibilidades de desarrollarse, de crecer económicamente. Saben que las mujeres, porque eso sigue siendo así en nuestro país, las mujeres van a encontrar techos y van a vivir brechas para poder ingresar al mercado de trabajo. Entonces, digamos que si bien obviamente hay que desmontar estos estigmas en las mentes de estas personas de que las mujeres están hechas para barrer, cocinar, tener hijos, también es cierto que son zonas en donde estructuralmente se vive mucho mayor pobreza, hay mayores brechas. Si las condiciones estuvieran dadas para que las niñas puedan ir a la escuela y las familias no necesiten de alguien que esté trapeando y que una vez una niña haya ido a la escuela pueda ingresar a la secundaria y continuar, etcétera. Si las condiciones están dadas, a las personas les es infinitamente más fácil no discriminar y no tener estas medidas, ¿no? Tenemos otro dato de un estudio que hicimos en CONAPRED con un académico, Patricio Solís. Si ustedes pensaran cuántas niñas y niños, ahí es el dato en general, que terminan monolingües, hablantes de lengua indígena monolingües, que terminan la primaria y quieren ingresar a secundaria para pasar bachillerato, ¿cuántas personas logran ingresar al bachillerato? No, yo creo que cero. Cero. Sí. De plano. Cero. Sí, sí, sí. Cero, porque estamos en un país que no ha terminado de desarrollar los programas y los currículos adecuados para todas las lenguas y todas las culturas indígenas. Entonces, desde ahí
hay un techo, ¿no? Si eres indígena, monolingüe y eres niña en un estado probablemente rural o con menor infraestructura carretera, etcétera, eso estructuralmente va acortando tus brechas. Ya no es nada más la decisión del papá si te vende o te cambia, ¿no? Tienes materialmente muchas menos posibilidades de desarrollar tu proyecto. Digamos que la pobreza es una causa de discriminación. Claro. Y es la que vivimos y nos toca en todo el país. Por ejemplo, ahora que tocas eso, tú nos refieres a un ejemplo de alguien que habla una lengua indígena solo nada más. Yo les platico de un caso de una región donde el atraso social y de infraestructura es mucho. O sea, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay servicios de salud. Entonces, una niña de una conocida, de una amiguita, que termina la secundaria, ya no puede continuar su educación de preparatoria. Exacto. Porque en la población no hay una preparatoria. Claro. Y tiene que viajar hacia Perote o más allá lejos de Perote, donde esté una escuela para ese nivel. ¿Qué implica para esa familia? Recursos que no tienen. Tendrían que pagar diario como taxi, porque no hay camiones. Un taxi que las estuviera llevando. Esa niña no podría, la familia no podría. Tendría que juntarse un grupo de personas que quisieran ir a estudiar para que les saliera más barato. No hay, porque entonces dicen, lo que necesito es que se vaya a trabajar. Exacto. Lo que necesito es que se vayan a trabajar, no hay ingresos. Entonces, esta chiquita que acabó la secundaria se quedó sin la posibilidad de continuar una educación media superior porque en la región no hay. Sí. Y trasladarse a Perote le cuesta todos los días, imagínense, ¿no? Sí, no hay manera. Bien, es que por eso un poco decidimos hacer esta encuesta nacional sobre discriminación. No dan nada más para tener una radiografía de cómo estamos como país, sino para poder darle a los nuevos tomadores de decisión en este contexto nacional elementos claves para reducir esas brechas de desigualdad, ¿no? O sea, es una radiografía que puntualmente nos anuncia quiénes, dónde, por qué motivos están viviendo la discriminación. Y discriminación no solamente como un trato distinto por tu aspecto, sino los aspectos más dolorosos o los puntos más dolorosos en las historias de todas y todos los mexicanos, ¿no? Claro. Si podemos usar esa información para tomar decisiones correctas y entonces que las niñas que tienen que desplazarse tengan o la infraestructura cercana o las escuelas o la medida que se determine, pero si el objetivo es reducir brechas y usamos esta encuesta que ya nos arroja datos fiables y datos científicos duros, podemos tomar las medidas adecuadas para hacer pues esto, que no importe dónde naces, en qué familia, en qué punto del país, que puedas estudiar, tener acceso a la salud, tener los cuidados básicos, los mínimos derechos humanos, ¿no? Claro. Oye, Tania, estamos hablando ahorita en un contexto nacional, ¿no? Lo que sucede en nuestro país. ¿Ustedes están en contacto con gente en otros países, por ejemplo en África, que las cosas que suceden ahí con respecto a las niñas son innombrables, o Medio Oriente también? De pronto, no sé si vieron hace poco un video que se viralizó de una boda. Entonces, en la boda, una chavitita, ¿no? Y en la boda el ritual es que el marido le pega un cachetadón, pero un cachetadón así para que se sepa quién manda. Y la gente lo celebra, ¿no? Sí, exacto. Y eso, y las mutilaciones genitales que suceden en África todavía, las lapidaciones a mujeres. Entonces, de pronto yo veo eso y digo, bueno, estamos en la gloria. Sé que no lo estamos, pero a diferencia de eso, claro. Mi pregunta es un poco, ¿sabes si existe gente como tú y la gente con la que trabajas en estos países? Porque estamos a favor de las niñas en todo el mundo, no nada más en México. También haciendo conciencia y esta labor para que esto vaya cambiando. Sí. Sí existen, hay desde organizaciones locales hasta organismos internacionales que procuran ver que este estándar mínimo de vida digna aplique para todos los lugares y las zonas, porque además sí se puede, ¿no? O sea, incluso en contextos en donde la religión impone determinadas cosas o los usos y costumbres, ya tenemos buenas experiencias, incluso a nivel internacional, de cuál debe ser el estándar de qué se debe de cuidar primero, ¿no? Si es el derecho a la salud el que debe de primar, el derecho a la vida, pues eso debe de estar por encima de cualquier credo, otros derechos, etcétera. Entonces, sí que hay esfuerzos y también
A través de la conectividad que nos da ahora mismo Internet y las redes sociales, también hay capacidad de dialogar con otros lugares. Por ejemplo, en CONAPRED tenemos un movimiento que es el movimiento Sin Odio, que es precisamente un movimiento para intentar educarnos o educarse entre jóvenes, para aprender a relacionarse no violentamente, sin discriminar por apariencia, etcétera. Y es un movimiento que surge en el seno del Consejo de Europa. A México nos dejan participar en ese consejo, nos lo traemos para acá y hemos hecho ya un par de campamentos para instalar estas capacidades en jóvenes en todo el país y que se haya replicado. Se nos colaron ahí unas entusiastas de Canadá, de Guatemala, entonces estamos intentando también como repartir un poquito de esas herramientas que por redes sociales también pueden ser muy útiles y muy rápidamente accesibles a la opinión pública. Claro. Por ejemplo, ahorita que hablabas del tema internacional, pues me acordé de este caso tan doloroso que persiste, que son las niñas de Boko Haram, ¿no? Que son secuestradas justamente en un entorno de guerra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí, tendríamos que estar en mejores condiciones, no estamos tan así, pero pienso en las niñas que tienen que emigrar, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Las niñas que tienen que emigrar, que se tienen que subir a la bestia, a este tráiler, o que tienen que pasar por diferentes situaciones para poder buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Por supuesto. O las niñas que acompañan a sus padres de familia a las jornadas, al tema de los jornaleros, y que emigran de Oaxaca a Sinaloa y trabajan en los campos de jitomate y en eso, ¿no? Por ejemplo, esos también pierden el derecho a la educación, a la salud, a tener una familia. Por eso es fundamental recordar que las personas somos muchas cosas a la vez, ¿no? Sí. Puedo ser niña y puedo ser trabajadora del campo, si soy jornalera agrícola, puedo ser niña y ser niña migrante, puedo ser niña y ser niña refugiada también. Estamos recibiendo muchísimas niñas y niños de otros países en Centroamérica con contextos de conflictividad que también hacen que, no importa de dónde vengan, una vez pisan territorio nacional y una vez pisen cualquier territorio, las y los niños deben estar protegidos. No importa que no sean nacionales de su país, ese es uno de los derechos humanos. No importa de dónde sean, sus derechos humanos tienen que estar protegidos y nos toca en México protegerlas y protegerlos, ¿no? Claro. Hacemos una pausa y regresamos. Todavía hay mucho que platicar aquí en Punto y Coma. Son las 10:42. Regresamos. Regresamos aquí con este tema tan interesante y hablábamos de esta, Tania nos platicaba de estas otras formas de discriminación que no tienen solo que ver con lo que hablábamos al principio de la apariencia física, de una discapacidad o de una condición de indígena o no, sino con los derechos a tener una vida libre de violencia, y la vida libre de violencia empieza desde la casa. Es decir, no podemos ver que un padre golpea a la mamá porque así se van a educar a nuestras hijas y ellas van a buscar a alguien que las golpee, porque es lo que vieron en su casa. Claro. Pero tampoco al revés, una madre que es autoritaria, que impone, que le falte el respeto al hombre, ¿no? Y que lo hace menos, tampoco, porque entonces no estamos trabajando en esta igualdad. Y con esa vida libre de violencia, pues viene todo lo demás, que es justo el tener que emigrar, el que tener que trabajar, el tener que conquistar todo esto. Y había otro punto que tú tenías que ver con lo de la parte de la sexualidad. También en la encuesta los adolescentes dicen, y los adultos ya, que mucho del bullying o de la discriminación que sufrieron en su niñez tenía que ver con el hecho de ser transgénero, transexual o tener otra preferencia sexual. Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahí claramente estamos viviendo un momento en el que se están trastocando los roles y se están trastocando los privilegios también, ¿no? El privilegio de ser varón, macho alfa, dominante, etcétera, pues hoy por hoy se ve, lo pongo en comillas, amenazado por el hecho de que las mujeres poco a poco, muy poco a poco, pero bueno, ahí vamos, teniendo presencia pública en medios, cargos públicos, etcétera. Entonces esa amenaza genera inquietud y esa inquietud genera agresión, bullying, se expresa de muchas maneras, ¿no? Nos da mucho miedo también, la diversidad sexual nos da muchísimo miedo y la posibilidad de que eso se exprese en las y los niños y también en jóvenes y adolescentes, pues sí, hay cierta forma de pensamiento a la que le da mucho pánico pensar que eso pueda ser una forma de vida que no atente ni contra la civilidad ni contra la vida y la paz pública, ¿no? Mariana, Tania, ¿les parece si vemos este video? Sí. Gracias, Charlie. ¿Quién te parece de todas estas personas la más solidaria?
¿A quién le ofrecerías tu amistad? ¿A quién no? ¿A quién de estas personas le ofrecerías trabajo? ¿A quién no? ¿A quién le ofrecerías hospedaje? ¿A quién no? ¿Quién de estas personas te da desconfianza? ¿Quién de ustedes participó en el rescate del Señor? Secretaría de Gobernación. Híjole, se me enchinó el cuero. Pues sí, sí, sí. Platícanos, Tania, este ejercicio. Fue un experimento social que hicimos con una agencia para poder ubicar distintos tipos de personas que en su apariencia o en sus características sean representativos de los grupos mayormente discriminados. Se puede ver una persona con tatuajes, una persona trans, una mujer con discapacidad, una persona afrodescendiente, una persona indígena, que son los grupos de población mayormente discriminados. No, y que me da coraje porque sí es cierto, somos una sociedad de verdad llena de prejuicios. Y a la mera hora, si uno pensara, si se toca rescatar la vida, que es lo máximo, lo último y lo más importante, pues esas cosas no importan, ¿no? Entonces, un poco la tesis es esta. Una vez se llega al límite de tener que rescatar una vida humana, no importa qué color eres, de dónde vienes, ¿no? O sea, incluso ese ejercicio tiene otra realización de una persona que donó sangre para que el Señor sobreviviera, y pues era la persona trans, ¿no? De quien él no habría pensado, no le quiero dar ni trabajo, ni rentarle un cuarto. Ese es otro dato de la ENADIS, ¿no? No le rentaría un cuarto en mi casa a una persona extranjera, ni trans, ni, ¿no? Todos esos estigmas pueden verse ridículos muy fácilmente en una situación extrema como esa, ¿no? Claro, y que podría ser como al final este mensaje de, a ver, si en este momento catastrófico que vivimos del sismo pudimos salir volcados en solidaridad para ayudar, proteger esas vidas, y en este experimento, cuando tienes que salvar la vida a alguien, le salvas no importa quién, ¿por qué no hacerlo en la vida cotidiana? Porque sí es cierto, en la calle, todos los días, revisemos nuestra propia conducta. Y seguro tenemos actos de discriminación, ¿no? Sí, sí, segurísimo. Ahora, yo no nos culpo, lo digo entre comillas, porque así fuimos educados también, todavía nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo a veces con mi papá, y mi papá tiene 74 años, fue educado en una familia muy tradicional, y yo no veo a mi papá cambiando, la verdad, ¿sabes? O sea, pero no es su culpa, sí lo educaron, ese fue el entorno, esos fueron los chistes que escuchó, eso fueron las ideas que le inculcaron. Entonces, bueno, pues no es que no se pueda hacer nada con mi papá. Sí, mi hermana y yo, que somos mucho más abiertas, así de, papá, ¿cómo es posible que hayas dicho esto? Papá, tienes 2 hijas, acabas de hacer un comentario súper misógino, ¿no? Se lo hacemos ver. Y sí se da cuenta, pero ya está en él. Entonces, yo creo que es un trabajo que digamos que a mi papá ya no lo podemos rehabilitar de esas ideas, lo podemos platicar, lo podemos dialogar, hacer entrar en razón, pero yo creo que sí nos toca como hacia abajo hacer esta educación. O sea, Fabi tiene en sus manos una tarea muy importante porque ella tiene 2 hijos chiquitos. Ahí es donde hay que trabajar. Si nosotros ya tenemos también algunas ideas, bueno, trabajarlo, dialogarlo, pero sí, sobre todo hacia las generaciones que vienen, es un diálogo muy importante, ¿no? Sí. ¿Saben qué sirve mucho? Pensar que la discriminación no afecta a grupos minoritarios, sino que la discriminación es algo que seguramente nos ha tocado o nos va a tocar. Claro. Las 3 que estamos en esta mesa, por el hecho de ser mujeres, podemos entender lo que implica la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Claro. Aunque nuestros desarrollos de vida hayan sido otros, sabemos de dónde viene eso. Si a cualquier persona adulta mayor le revelas los datos de la ENADIS sobre cómo no tienen acceso a determinados servicios o a créditos bancarios o etc., hay una empatía, ¿no? Es decir, o por ejemplo, las personas, en el mejor caso, todas y todos vamos a ir hacia una vejez que en algún momento resultará discapacitante de movilidad por lo menos.
pensar que la discapacidad puede ser un destino en el cual vamos a tener que andar con bastón o con silla de ruedas, nos tiene que hacer ver que el problema de la discriminación hacia las personas con discapacidad no es hacia aquellas que nacieron con discapacidad o que la adquirieron recientemente. Es algo que nos puede tocar a todas y a todos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y acabas de decir algo importante. También los roles y estereotipos en las películas, en los cuentos, en la ciencia ficción. Fíjense, el malo de la serie o de la telenovela o donde sea, termina en silla de ruedas. O sea, si eres malo o parapléjico o, ¿sabes? Es castigo de vida. Y no es cierto, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Desafortunadamente tenemos muy poquito tiempo, pero Tania, dinos dónde podemos encontrar más información, dónde podemos involucrarnos en el trabajo que hacen ustedes y apoyar. Por supuesto, acérquense al CONAPRED, que para eso estamos y con todo gusto lo haremos, www.conapred.org.mx, en las redes sociales como @conapred, también CONAPRED nuestro Facebook. Capacitamos, hacemos publicaciones, hacemos talleres, tenemos series de televisión, el formato que usted quiera y no le aburra para aprender sobre discriminación y para desmontar estigmas y prejuicios, acérquense que los tenemos y con todo gusto los ponemos a su disposición. Invitarles a un concurso justo sobre niñas y niños. Estamos en un concurso con ACNUR, esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y la CDHDF. Hasta el 31 de octubre nos pueden mandar todavía sus cuentos y sus dibujos. Es un concurso que se llama Jugando Todas y Todos Nos Conocemos, para aprender a integrar a las y los niños refugiados en nuestro país. Y acérquense, si es cierto, a la página, porque aparte de estos concursos, también invitan a los medios de comunicación cada año a tener un concurso y un premio, pero los trabajos que se premian tienen que ver en radio, tele, y están increíbles y tienen que ver con luchar contra la discriminación, ir educándonos, ¿no, Mariana? Y la reflexión que nos podemos quedar hoy es el hecho de que de pronto nos cachemos a nosotros discriminando. O sea, se vale, digamos, que de pronto sin intención de ser malo, pues lo hacemos. Cáchate, date cuenta y cambia esas percepciones, ¿no? Sí, yo creo que empezando por nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y quizá decir que la discriminación que no se atiende se convierte en erosión social, se convierte en violencia y se convierte en todos esos grandes males que no queremos tener. Entonces, ojo con eso y ojo particular con lo que hacemos para cuidar de que las niñas y los niños vivan sus derechos plenamente y sin discriminación. Muchísimas gracias, Tania Ramírez, Gracias, directora Fabi. general adjunta de Vinculación y Cultura y Educación de CONAPRED. Mi querida Mariana H, Mi un querida placer. Fabi, buen fin de semana a todos. Gracias. Que tengan un excelente viernes.